¿Pondrías vuestra salud en manos de un médico que toma decisiones tal y como lo hacemos en recursos humanos? Ellos enseguida, no, no hay duda. Para no hay nada, duda. ellos no tienen ninguna duda de que no lo harían. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Siempre Puedes Practicar Surf, vuestro podcast sobre recursos humanos, psicología y otros muchos temas del que también hablamos aquí. Hoy toca entrevista y hemos traído a una persona muy interesante. Él es Jordi Roig. Es un profesional que lleva más de 17 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos, especialmente en empresas tecnológicas. Por lo tanto, hoy vamos a hablar mucho de la parte techie, que ya sabéis que suele ser un dolor de cabeza habitual a los profesionales de recursos humanos. Él actualmente ocupa la posición de Head of Talent en T-Systems Iberia y antes de esto ha sido director de recursos humanos en Grupo Seidor, una multinacional tecnológica especializada en SAP. Además de su trayectoria en el sector corporativo, Jordi también aporta un conocimiento y experiencia muy interesante en la parte académica, ya que es profesor responsable del programa de People Analytics en EADA, y es el fundador de una página web que, si no conocéis, os recomiendo, os lo pondremos en la cajita de información, que se llama HR Science, sobre las evidencias o cómo basar los conocimientos de recursos humanos en evidencias contrastadas. Jordi, bienvenido a nuestro programa y gracias por venir. No, agradeceros a vosotros la invitación, Guillermo. Antes de seguir, tenemos a Carol aquí con nosotros, evidentemente, que la podréis igual no ver, pero sí que escuchar durante todo el programa y la entrevista. Jordi, primero de todo, vamos a explicar a la audiencia cómo nos conocimos, que lo hemos hablado un par de veces, pero creo que es interesante. A los que hayáis escuchado nuestra tertulia del año pasado hablando sobre el talento, recordaréis, a lo mejor, que al final de esa charla compartíamos un artículo, efectivamente, de HR Science, de tu página web, ¿no? Donde compartía un blog donde explicaba que las quejas de los managers, resumidamente, ¿no? Las quejas de los managers con respecto al compromiso de los empleados no es una cosa de actualidad, sino que probablemente, si tiramos hacia atrás en la historia, siempre ha sucedido así una toda constante, la vida, ¿no? A través de este artículo que descubrió Carol googleando, pues nos pusimos en contacto con Jordi porque ahí hay, creo que más de 20 artículos actualmente que tienes en el blog, hablando de evidencias, de ciencia, y conectamos muy bien, ¿no? esa visión, ¿no? Esa voluntad de poner sobre la mesa, más allá de las creencias, qué es lo que dice la ciencia con respecto a determinadas cosas, a determinados mitos, de lo cual también vamos a hablar hoy. Con lo cual, esta es la razón de que Jordi esté aquí hoy con nosotros y ha aceptado compartir su historia con nosotros, y ya veréis, es una historia muy, muy interesante. Empecemos por el principio, Jordi, porque tú, viendo tu currículum, tiramos para abajo, hace ya muchos años, en una galaxia muy lejana, estudiaste economía, sí, ¿no? Correcto. ¿Qué hace una persona que estudia económicas o que es economista y que acaba en recursos humanos? Pues básicamente entrar de rebote. Sí, porque realmente yo estaba en una consultora más pequeñita, que se llamaba Ice Consultants, creo que ahora la ha comprado ya otra empresa, y estaba en una posición muy junior de casi de comercial, haciendo llamadas a empresas para conseguir visitas, podríamos decir. Y el caso es que el socio por el que me incorporé en esta compañía, unos meses después, quiso volver a su anterior compañía. Su anterior compañía era Grupo Seidor. Entonces, no, te vas a unir conmigo y me vas a ayudar en Grupo Seidor a abrir una línea de freelance, porque era una consultora de SAP y el mercado de freelance era una línea de negocio, y luego me vas a ayudar con pues bueno, este módulo de SAP que yo estoy intentando promocionar, que era en aquel tiempo era el de promociones inmobiliarias. 2005, 2006, 2007. Cuando estaba era un auge. A tope, ¿eh? Dice, perfecto, venga. Entro en Grupo Seidor y de lo que dije, o sea, había tal necesidad de contratación, ¿sí?, que al final era más buscar gente para poder cubrir todas las posiciones de la compañía, que no tanto el motivo por el que había entrado en la compañía. O sea, ese típico caso de te vende un proyecto y cuando llegas ahí dices, no tiene nada que ver. Tenía que ayudar a coordinar procesos de selección. Pero una de las 10 responsabilidades, ¿no? Y de repente se convierte en el elemento, ¿no? ¿Por qué? Porque al final era una empresa en su momento eran 500 personas, empezaba su expansión internacional, área de recursos humanos te diría que eran persona y media. Entonces, claro, de selección no tenían nada coordinado, o sea, realmente no había nada. Y entonces, a partir de ahí, fue mi entrada en el mundo de recursos humanos. Y el primer año, año y medio, mucho foco con el tema de selección. Luego ya la cosa fue cogiendo volumen, pues ahora te dedicarás a los contratos, ahora mira la prevención, y poco a poco ir construyendo lo que ya, pues está ir generando lo que era un área de recursos humanos dentro de una multinacional que años después, pues yo qué sé, cuando dejé la compañía, no sé si eran 3.800, una cosa así. Wow. O sea, sí, estaba muy claro que el objetivo era crecer. Entonces todo esto hacía que, pues bueno, hubiera que ir acompañando ese crecimiento con una infraestructura para
poder evolucionar. ¿Cómo te enfrentas a ese reto de cambio de paradigma a nivel de responsabilidad, ¿no? Como economista? ¿No? Porque entiendo que, claro, o sea, viniendo de la parte de humanidades, en principio, y voy a poner muchas comillas, teóricamente, pues sabemos de lo que es evaluar personas, que sería como el eje central de un proceso de búsqueda, de evaluación o de selección, pero como economista, ¿cómo te enfrentas a esa responsabilidad? Al final, es un tema de cómo sabes que estás acertando. Esto vino después. De primeras, ni piensas en esto. Y de hecho, más te diré, yo cuando me planteo estudiar lo que estudio y dices, bueno, posibles salidas dentro del mundo de la empresa. Marketing podría ser, comercial podría ser, producción podría ser. Lo que nunca voy a hacer es recursos humanos. ¡Pam! Esto me suena. ¡Pam! Entonces al final es un tema de luego te acabas encontrando que entras en el rol, te gusta porque además le ves el sentido y ves que, oye, pues más o menos parece que se te da bien, o sea, el hecho de incorporar, yo qué sé, 100 y pico personas, 140 al año, pues dices, ostras, ves que estás ayudando también a la compañía a crecer. Entonces, poco a poco te vas haciendo a, ostras, pues esto, pues parece que... Y luego incluso empiezas a verle y cómo puedes acertar más, y cómo puedes hacerlo más rápido, y cómo puedes, ¿vale? Porque al final... Y esto sí que es probablemente background más económico, o cómo puedes hacerlo más barato, o cómo puedes hacerlo más, ¿vale? Y ahí sí que entra esa parte, pero de primeras tampoco es que te lo plantees. O sea, es un tema de, hace falta esto, ejecutar. Y luego a partir de ahí le pondrás proceso y sentido y ya veremos. Y luego todo eso va creciendo, porque claro, tu responsabilidad después de... ¿11 años estuviste en Sí, Seido? 11 años. Que esto ya se ve poco, ¿eh? Sí. Luego, si quieres hablar un poco de generaciones... Sin problema. Otro mito. Otro mito, exacto. Pero sí que es verdad que esto se ve cada vez menos, ¿no? 11 años en los cuales, además, tú vas construyendo tu propia responsabilidad, Sí. ¿no? ¿Qué elementos se van añadiendo a ese primer foco necesario de, oye, queremos crecer y este señor ha venido a vender, pero, oye, viniste a vender, pero ahora vas a seleccionar, ¿no? Y luego vas creciendo, ¿qué otras cosas se van añadiendo en tu responsabilidad? ¿Cómo va creciendo tu rol? Hay maneras o sea, realmente una empresa de 500 personas ya tiene una serie de obligaciones legales que tiene que cumplir. Ese es el primer paso en el que tienes que empezar a fundamentar, pues yo qué sé, tema de prevención de riesgos tiene que estar bien coordinado. Tema de formación, pues yo qué sé. Claro, es una empresa familiar, con un, ¿cómo le diríamos? Taraná financiero. Entonces, claro, los fondos de formación, a ver cómo los podemos recuperar. Pues ya vas montando una cierta estructura de formación. Entonces, poco a poco, a medida que ese crecimiento se va generando, pues ya tienes que ir adaptando cada una de las pequeñas áreas dentro de recursos humanos que tienes que ir haciendo. Y lo vas haciendo de manera, y luego pues se absorbe una compañía y esta compañía tiene un par de personas de recursos humanos que a lo mejor se pueden dedicar solo a la parte de selección. Pues tú ya te vas centrando en otra parte. Entonces ahí poco a poco ya vas construyendo también en función de ese crecimiento, bueno, orgánico e inorgánico de la compañía. Pero es ir adaptando a lo que la compañía va necesitando consecuencia de ese crecimiento. ¿Con cuánta gente acabaste en Seidor? Creo que acabamos, no sé si somos 8 o 9 personas ya al final. Para 3.800. Sí. No era una estructura No, grande, no, para Yo he visto nada. estructuras Para más nada. pequeñas de personas Al con más gente de recursos humanos. Al tiempo que cambié en T-Systems, creo que había, para hacer lo mismo y con, creo que menos volumen de gente, unos 25, una cosa así. Pero también es verdad que como el crecimiento había sido, pues esto, poco a poco orgánico, entonces también es verdad que pues, la parte internacional quedaba un poco apartada de nuestro día a día, o sea, nosotros aquí no gestionábamos nada, pues entonces, pues bueno, era un poco lo habitual, lo que estábamos acostumbrados, ¿vale? Actualmente no sé cuántos son ni cómo se está gestionando, pero que sí que es verdad que con 8 personas llegar a gestionar todo esto, pues dices, oye, fácil no es, ¿eh? No, para nada, para nada. Sí que es verdad que no hacíamos todas las cosas que puede hacer recursos humanos a día de hoy. Era muy funcional, centrado mucho en cosas realmente efectivas, ¿vale? Porque es que si no, nos complicábamos un montón. Total. Oye, y de ese periodo de tiempo en Seidor, ¿cuál fue para ti como el mayor reto o aquello que estuvieses más orgulloso en proceso de cambio o de aportación de valor al negocio? Cada año es diferente, cada año le puedes encontrar ese beneficio en el que has podido ayudar. Para mí el gran clic fue cuando empezamos a introducir conceptos de analytics, ya en la casi la última fase. Yo en 2012 hago el máster de dirección de recursos humanos en EADA, básicamente porque, claro, yo había entrado en recursos humanos y nadie me había enseñado a hacer nada de recursos humanos. Digo, bueno, estará bien que hagas una formación para ver si esto que estás haciendo va bien o no va bien. Hago la formación y digo, oye, pues bueno, más o menos lo estamos gestionando como debería ser. Y aparte veía que yo tenía ese plus de
traducir todo a pasta, ¿vale? De qué es realmente, si es efectivo, si esto nos hace ganar dinero, si esto no nos hace ganar dinero, que me imagino que esto ya viene por el background, que esta parte ayuda. Entonces, claro, es ese punto en el que ya dices, en 2014-2015 empiezo a descubrir esta parte de analytics y la de gestión basada en evidencia. Y claro, recuerdo perfectamente el coger una encuesta de clima y empezar a analizarla con correlaciones, coeficientes de Pearson y todo esto, y empezar a descubrir cosas que nunca hubiéramos descubierto si no hubiéramos aplicado esto. Y que luego lo enseñabas al management y claro, generabas una conciencia de por qué pasan las cosas que ellos mismos a lo mejor desconocían. ¿Por qué se va la gente? No, por tema de sueldo, por tema de tal. Pues entonces tú veías, mirad, el sueldo no correlaciona en nada con las ganas de irse, pero sí que correlaciona con, por ejemplo, el plan o mi plan de crecimiento personal encaja o no encaja con el de la compañía. Solución, tenemos que conseguir que nuestros empleados vean esa correlación entre mi plan de carrera personal y el de la compañía. Si conseguimos esto, reduciremos las ganas de que la gente se marche. Entonces, claro, empezar a analizar esos causas-efectos fue lo que hizo de, ¡buah! Esto es lo que debería estar haciendo todo el mundo. Pero claro, te hablo de 2014, 2015. Luego también, otro valor muy diferencial fue el tema de los juniors. O sea, yo recuerdo que yo tenía la percepción de que se iba mucha gente, pero tú mirabas el ratio de rotación de la compañía, 12-13%, esto en una consultora tecnológica no es desmesurado, era casi normal. Pero claro, se iba mucha gente, entonces cuando te pones a segmentar y te pones a analizar, ves que justo en el caso de los juniors, la mitad de los juniors que se habían incorporado, al final del año ya no estaban. Claro, mi percepción es correcta, pero dentro del gran número no se ve. Claro. Entonces, claro, cuando empiezas a segmentar, entonces empiezas a traducir esto a dinero, dices, ostras, estamos perdiendo aquí un potencial de facturación por esa rotación a corto plazo, entonces empiezas a ver los problemas, los juniors te dicen, es que no me hacen caso, los seniors, es que me quitan mucho tiempo. Entonces, claro, ahí teníamos que ver cómo conseguíamos arreglar esto, y ahí entró la parte de la evidencia. Entonces, claro, dices, vale, ¿cómo puedes predecir que esta persona funcionará? Entonces dices, ostras, yo no lo sabía. Había 100 años de historia en literatura científica que te decía cuáles eran los mejores métodos para predecir desempeño. Entonces dices, claro, pues empecemos a utilizar esto, temas como capacidad de aprendizaje, la entrevista estructurada, y luego también, claro, esto es un mito, te piden, no, juniors, búscamelo espabiladito. ¿Qué quiere decir espabiladito? Pues bueno, añadir el concepto de capacidad de aprendizaje ayudaba también a, ¿cómo lo diría?, a medir lo que realmente la gente esperaba. Y luego, claro, cambias esta manera de contratar a la gente, luego también cambiamos la formación, antes estaban 3 semanas de formación, podríamos decir, y los mandaban a proyectos, claro, estrés, no les hacen caso, no evolucionan, o sea, caldo de cultivo perfecto para que se fueran. Cambiamos la formación a 3 meses, entró más gente en la formación, total, que al final de, cuando hicimos la primera, nos ponemos a medir el resultado, claro, la rotación había bajado del 50 a prácticamente el 10-15%. Claro, se acabó el problema de los juniors. Si esto lo vas haciendo cada año, vas a acabar con el problema de los seniors también. ¿Por qué? Porque poco a poco vas a tener una pirámide que va creciendo. Entonces, claro, todas estas cosas son las que, ostras, y también te lo digo, esto lo veía recursos humanos. Nadie de negocio me dijo, tenemos un problema de rotación a corto plazo con los juniors. Fue recursos humanos el que lo detectó. Bueno, en este caso yo, porque estaba... O una encuesta de clima, darle una visión diferente para entender los causas-efectos de por qué pasan las cosas, lo hizo recursos humanos. Negocio seguía con sus creencias de lo que realmente estaba llevando al tema de rotación, tema de lo que fuera. Entonces, claro, esto es una sensación que dices, ostras, recursos humanos realmente puede impactar el negocio. ¿Qué nos falta? Pues tener todo este conocimiento funcional que no sabemos que existe. Y entonces al final es ese punto, y lo reconozco, yo tuve un momento de, es que creo que estoy estafando a mi empresa, porque yo esto no lo sabía antes. ¿Cómo he hecho estas cosas antes? Pues bueno, funcionas y recursos humanos lo hace siempre de esa manera y más o menos avanzaba y tiras millas, pero cuando le pones un poco de método y un poco de ciencia, claro, la cosa gana un sentido y entiendes el por qué pasan las cosas. Es un cambio. Y la base sobre la cual estructuras una solución es mucho más estable y a veces no necesariamente acertada, pero te permite iterar. Totalmente, ¿sabes? Vas ajustando. Porque vas, exacto. Oye, pues que creemos en base a las evidencias que este es el modelo, lo que tú decías, oye, espabiladito, vale, bueno, ¿qué quiere decir esto? Vamos a bajarlo. ¿Estamos viendo bien este concepto de espabiladito, sí o no? Pero te permite iterar, porque Totalmente. vas marcando una línea de trabajo en la cual identificas qué funciona y qué no funciona, ¿no? Y un poco lo que sería medir, ¿no? Vamos a medir para ver qué funciona y qué no funciona. Este es el problema, que medir las cosas que haces. Luego, claro, ¿qué tal los juniors? Hostia, bien.
Y ya está. Perdona. Sí, ahora ya les puedo dar trabajo y, claro, les dedico tiempo porque me quitan trabajo. Es muy diferente. Sí. Entonces, claro, ellos crecen, los otros están contentos, dices, ostras, problema resuelto. Claro, esto, si lo traduces a final de año, estás hablando de que 50, 60, 70 personas, 80 personas, esto, una media de facturación de, en su momento, yo qué sé, 60.000 euros, claro, 2 millones, que es una pasta. Total, Entonces, claro, hay un tema de decir cómo recursos humanos puede ayudar a negocio también a resolver problemas de negocio que a veces negocio ni es consciente que tiene. Claro, yo supongo que muchas veces se me generan dos preguntas cuando hablamos de Channel Analytics, ¿no? La primera es volumen de datos, ¿no? Porque esto en un contexto de 2.000, 3.000, 4.000 personas, aquí tienes una base que te permite estadísticamente pues, sacar datos que sean más o menos fiables por volúmenes. Claro, la mayor parte de las compañías no son así. O sea, el tejido industrial en España y en Cataluña seguro es muy de pequeña empresa. 95% pymes, y pymes de pequeñitas. Exacto. Entonces, claro. ¿Tú crees que esa visión Channel Analytics es compatible con volúmenes más pequeños de empresas? Compatible sí. La manera de enfocarlo, igual a nivel de datos no tienes suficientes datos para realmente poder hacer bien un proyecto de Analytics, ni bien, ni limpios, ni de calidad, ni estructurados. Hacer bien un proyecto de Analytics es muy difícil. Pero, y ahí viene la parte de evidencia, la parte de literatura científica, que dices, vale, yo a lo mejor con mis datos no puedo medir esto, pero si esto ya se ha medido en 12.000 empleados, en no sé cuántas empresas y tal, pues voy a utilizar esto. El problema lo tengo si no conozco eso. Porque por lo menos si conozco esto, tengo un por dónde empezar. Y luego ya iré ajustando en función de... Pero si no sabes eso, ¿por dónde empiezas? Pues bueno, un poquito de intuición. Exacto. En otras empresas hacen esto, persigues modas. Creencias. En Google, tal, hacen esto. Pues venga, vamos a hacer lo que hacemos. No, perdona, es que tú no eres Google. A Google van las personas, o sea, es un tema de... Pueden decidir a quién seleccionan. Nosotros no. Nosotros aquí es, bueno, tenemos que convencer para que vengan. Es muy diferente. Entonces, exacto. Sí. Aparte de toda la complejidad de esto es lo que hace Google, realmente lo está haciendo Google o no lo está haciendo Google, lo hace Google California o lo hace Google Mundial, porque sabes que a veces esta es la otra. Lo que decíamos, nos quedamos con el titular y de repente rascas. Mira, me contaba el otro día una directora de recursos humanos de una compañía tecnológica española, internacional, de tamaño medio, ¿vale? Por contextualizar, ¿no? Y me decía, mira, nos estamos comparando por temas de beneficios extraretributivos y flexibilidad y demás, con una compañía, es que no quiero decir nombres, es que me lo decían y digo, no sé si lo puedo decir, una compañía española súper conocida, súper grande a nivel internacional, y tenían la creencia, todo el mundo, en el management, que no, esa empresa, que además sale en prensa y es súper conocida y tal, es súper flexible, ¿no? Y da mucha flexibilidad a los trabajadores. Entonces hicieron un research y contactaron a la gente para poder contrastarlo y de repente, un ejemplo muy concreto, esa empresa no tiene las tardes del viernes libres, cosa que... Esta historia te suena, ¿verdad? Esto me lo encontré yo. Ahora nos cuentas un poco más de T-Systems, sí. Pero pues esta empresa, que teóricamente pues, tiene esa imagen de compañía flexible y tal, en la realidad no da algo que para muchísimos profesionales se ha convertido en normalidad, que es el viernes por la tarde no trabajo. Y el management no se lo creía. Decía, no, pero claro, la diferencia entre lo que escucho, de lo que escucho, lo que es verdad. De lo que es verdad, que esté bien contextualizado. Claro. Y luego lo que yo me quiero creer también. O sea, que ahí hay mucho caldo de cultivo. Es como volver a la oficina. No, hay que volver a la oficina porque no sé qué. Exacto. Cuidado. Exacto. Pero bueno. Y a veces creo que confundimos, lo comentábamos antes de grabar, quiero que tenemos la tendencia, como seres humanos, a buscar la simplicidad, ¿no? Porque muchas veces, de teletrabajo aquí hemos hablado mucho, hemos hecho debates, hemos hecho tertulias, cada uno ha dicho lo suyo y lo que pensaba y tal y que cual. Hemos hablado de los estudios también de teletrabajo y los hemos cuestionado y los hemos mirado por un lado y por otro, pero la realidad es que teletrabajar o no teletrabajar es un medio y que afectar al rendimiento o no depende de cómo tú lo ejecutes en ese contexto. O sea, depende del que habrá contexto, gente que en totalmente. casa trabajará muy bien, la gente que en casa trabajará muy mal y yo qué sé, es que no es una variable, si hay esto hay rendimiento, si no hay esto no hay rendimiento. Sí, yo creo que además ahí en ese punto tenía un componente financiero también. El hecho del home office ahorraba espacio en oficinas. Exacto. Luego sí. También oficinas abiertas o no. Exacto, también. También hay mucha discusión en si oficinas abiertas sí o no. Si revisas la literatura científica o los estudios que van haciendo, casi te sugieren que no. Entonces es un tema de... Pero claro, esto choca con un criterio financiero y ahí hay muchas cosas que hay que combinar
para al final conseguir que la gente pues bueno, pueda hacer bien su trabajo del día a día. Y tener una visión holística. Sí, de todo eso, totalmente, o sea, totalmente. Y hay que nos quedamos adaptarse, en una sola parte. claro, al modelo de la compañía. Igual vosotros necesitáis, por ejemplo, estar aquí más en la oficina o no, o estáis más constantemente en el cliente o no, o depende. Exacto. Esto es lo que hay que ir adaptando. No hay fórmulas que a veces piensas, ojalá hubiese fórmulas, pero entonces las aplicaríamos. No es tan sencillo. Son fórmulas, pero son complejas. Una de las cosas que no me canso de decir en foros, no sé, es que hacer bien recursos humanos es muy difícil. Muy difícil. Y no se es consciente de lo difícil que es hasta que no empiezas también a conocer todas estas cosas. O sea, yo recuerdo que hace 1000 años decía, no, que vale, y el que no para recursos humanos. Y pues mira, ahora no. O sea, te aseguro que haces mucho la diferencia teniendo todo este conocimiento funcional o no teniéndolo. Porque al final es lo que te permite conseguir impactar en el negocio. Entonces allí es un gap que recursos humanos tiene que resolver, ¿eh? Total. Pero bueno, Analytics nos empieza a ayudar y nos empieza a generar y nos empieza a hacer conscientes de que ¿por dónde empieza un proyecto de Analytics? Si es que no tengo ni idea. Y el problema es que no tienes ese conocimiento funcional de esos causas-efectos para poderlo ejecutar. Claro. Y es ahí donde hay que mirar de resolver ese gap. Si esto lo conseguimos, recursos humanos, vamos, tiene el potencial de... Ahora se dice que si es estratégico y tal. O sea, tengo mis dudas de que realmente sea y que incluso merezca serlo a día de hoy. Pero que con esto hablas de personas a negocio con un conocimiento y con una confianza y con una fiabilidad que a día de hoy no tengo claro que tengamos. Claro, es que la base tiene que ser diferente. O sea, tenemos que pensar que un gran volumen de profesionales de recursos humanos vienen, como Carol o como yo, del mundo de la psicología, que con todo el cariño del mundo. Yo soy psicólogo, estudio psicología, estadística 1 y estadística 2 de primer año. Yo lo hacía en COU, ¿eh? Sí, sí. En segundo de bachillerato. Entonces, claro, tus conocimientos matemáticos no son relevantes en general, al menos en mi época, claro, estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? Bueno, ahora mismo no sé cómo funciona. En mi época no había formación específica de recursos humanos como tal. Entonces, al final es un punto de decir, claro, ¿en qué se forma recursos humanos? Pues venía de otras áreas. Pero una de las cosas que, cuando doy clases en tal y empiezas con un poco estadística, ¿de qué os acordáis? Buf, bif, baf. Entonces, cuando empiezas, 3, 4 conceptos que puedes empezar a aplicar en tu día a día, es cuando te arrepientes de no haber hecho caso a la asignatura de estadística en su momento. Exacto, que además tampoco es que tengamos que hacer cosas muy complejas. No, para nada, o sea, pero con los datos que tienes tampoco puedes hacer cosas complejas. No, pero por lo menos combinar 3, 4 datos, información de la encuesta con la rotación, con empezar a cruzar información, algo que nunca hemos pensado en hacer, ostras, te da cosas y te da una información que dices, no éramos conscientes de que esto era así. Y como mínimo te da un pie a por dónde empezar, porque la fiabilidad que tiene esto tampoco... vamos a decir que sea muy científica, pero sí que puede ser un detector a lo mejor de síntomas sobre los que empezar a averiguar qué está generando el problema que queremos resolver. Y es mejor que nada. Seguro, o sea, seguro. Yo es que soy un optimista por naturaleza, entonces mi escenario anterior es la nada, ¿no? Entonces, exacto. Hola, yo es que... por estar por aquí ya veo cómo están las cosas, ¿no, hombre? O la opinión del director de tal unidad que te dice que esto es así porque yo tengo 20 años de experiencia, hazme caso. Y tú dices, luego cuando rascas... Claro. Que está bien, pero añadámosle más cosas a esos 20 años de experiencia. Seamos rigurosos con ese conocimiento, es decir, no cuestionas a la persona, cuestionas un poquito lo que promueve que vamos a hacer, si realmente será así o no será así. Porque es que si no, nos vamos a dedicar a hacer muchas cosas, porque recursos humanos hacen muchas cosas, pero que realmente sean efectivas. Bueno, esto hay que verlo, esto más cuestionable. Cuidado. Oye, hablábamos de Seidor y hemos metido hemos sacado un poco la pierna sobre el choque cultural que tuviste cuando fuiste a T-Systems. Además, me explicas dentro de los artículos que tú tienes, que me he leído varios, no todos, pero me he leído varios, hay muchos que son de corte muy... diría científico, pero más técnico, de corte técnico, vamos a decirlo así, ¿no? Un corte muy técnico en el cual tú compartes un estudio, un paper y lo explicas de manera resumida y fácil, perfecto. Y de repente algunos son muy personales, ¿no? Y este justamente es uno de ellos, ¿no? En el que hablas de una compañera tuya, yo creo que en el momento en el cual ella se estaba jubilando, sí, ¿no? correcto. Isabel, si no recuerdo mal. Isabel, sí. Y ahí, aparte de hacer todo eso, nos explicas una historia que es muy interesante, que es tu choque cultural de cuando dejas Seidor y te metes en T-Systems. Cuéntanos esa historia. Mira, de hecho, y te lo digo, y esto lo he explicado, no pasa nada, lo puedo decir. A mí cuando me llama el headhunter para decir, no, ha salido una opción en T-Systems, tal, y yo digo, no quiero ir. De primeras. Dice, ¿cómo que no quieres ir a T-Systems? Digo, no, porque lo que se escuchaba, había auténticas barbaridades. Y luego se percibía desde fuera como una compañía, ¿cómo le diría?
old school, podríamos decir, ¿sabes? Que incluso iba decreciendo, tal, dependía mucho de temas públicos de Generalitat, etcétera, etcétera. Claro, era la visión de fuera. Entonces dices, no, yo ahí no me quiero meter. Y dice, bueno, hacemos una cosa, habla con el que sería tu jefe y después me dices. Dice, bueno, vamos a ver. Total, que hablo con el que a día de hoy es mi jefe, con Miguel, y me explica, me dice, mira, la situación es la siguiente, había un board en esta compañía, o sea, prácticamente, bueno, sí, ¿Ya no está? Ya no está el board de la compañía, es un board nuevo, tenemos que empezar a hacer un cambio cultural en la compañía para conseguir, pues esto, a ver cómo conseguimos volver a la senda de beneficio, de crecimiento, etcétera, etcétera. Había que empezar sobre todo por la parte de selección en la que había, pues yo qué sé, pues había 250, 280 posiciones por cubrir, había ahí un gap que no había manera de atascarlo, y dices, este fue el punto de inicio o el motivo o la excusa por la que yo entré, y luego pues esto con la posibilidad de cuando esto ya se resolviera, pues ir avanzando. Todo bien, no hablé nada más, tal, acuerdas condiciones, perfecto, haces el cambio, claro, yo llega el viernes y de hecho, en mi ex empresa, a las 2, los viernes, ya te podías ir. Yo, bueno, te esperas hasta las 3. Aquí no se va nadie. Yo digo, Isabel es la compañera que me tutorizó al principio, además era la veterana del equipo y la que me fue explicando en el día a día quién es quién, cómo hacemos, cómo funcionan las cosas. Y claro, esto para alguien que entra con un puesto de responsabilidad en una compañía, tener a alguien que te explica esto, es una bendición, porque sabes. Y además es una persona con mucha ascendencia en el resto. Que si tienes buena conexión con ella, es muy probable que solo por el hecho de tener buena conexión con ella ya el resto ya te vean diferente. Entonces esto me ayudó muchísimo. Pero claro, te encuentras con cosas como esta. Los viernes no hay horario intensivo. Yo ni lo pregunté. ¿En qué compañía tecnológica no existe esto? En esta, por ejemplo. Y luego no eran conscientes tampoco, bueno, no éramos conscientes en su momento del problema que esto generaba. ¿Cuánta gente no accedía a venir ni a la entrevista? Porque los viernes no teníamos horario intensivo y en verano tampoco. Entonces, estamos perdiendo un mercado que es imposible que podamos cubrir todo esto. Y que es de reposicionar horas al final. No. O sea, que no es que reduzcas el horario, sino reposicionas. Totalmente. Luego es discutible si es exactamente el mismo horario o no, cuando está más concentrado, ¿no? Bueno, es discutible, pero en matemática pura... Pero ese concepto de flexibilidad, ese concepto que yo recuerdo que con mi equipo empezamos a medio forzar un poquito esa cierta flexibilidad en los viernes y me generó problemas. Claro, y entiendo que me generó problemas. Claro, estos van por libre o estos hacen no sé qué. Ostras, es que es muy complicado si no empiezas a romper un poquito esto. Claro, luego, por suerte, la pandemia nos empató con la competencia. Digo empatar, porque claro, teletrabajo, todas estas cosas, pues hace que ya, como lo diría, por narices tengas que aprender a trabajar de otra manera. Claro, pero gente que antes, o managers que antes ni contemplaban gente que hiciera teletrabajo, ahora te dicen, no, es que si tiene que hacer teletrabajo que lo haga, lo aceptan. Pero claro, esto ha sido aprendizaje, como le diría, extrínseco. No es algo que hayamos hecho nosotros porque queríamos. O sea que pre-2020 no había teletrabajo en T-Systems. ¿Y en qué situación estáis ahora? No, ahora es híbrido. Vamos a la oficina un par de días, 3, si son los más juniors, y sí que es verdad que hay cierto push por parte de gerencia a nivel internacional para que volvamos a la oficina. ¿Vale? Hay cierto push, pero sí que es verdad que por parte de lo que sería T-Systems España, en principio hay unos acuerdos, además acuerdos con los sindicatos, y que en principio hasta el año que viene seguiremos igual. Yo entiendo que es una ventaja el poder seguir así, pero bueno, esto al final... Otra parte componente. No me gusta hablar de culturas de la compañía, sino porque no creo mucho en esto de la cultura de los valores compartidos, pero sí quien decide, cómo decide, qué tenemos que hacer. Claro, de una empresa familiar que al final puedes acabar acordando las cosas de una manera más fácil esto se decide desde internacional y te imponen cierto criterio y hay una diferencia. Entonces, todas estas cosas es lo que hace que, claro, al principio es un choque. Te va a decir, pero ¿cómo hacéis esto así? Y de hecho, años después me sigue pasando. O sea, hay cosas que yo sigo sin tener interiorizado de decir, pero ¿cómo podemos seguir haciendo esto? Pero es así. Y entonces, poco a poco, pues bueno, ya vas adaptando y vas buscando la manera de conseguir las cosas que quieres conseguir en función de, pues bueno, cómo proceder en esa compañía. Claro, porque leyendo ese artículo, ¿no?, y escuchándote a ti hablar de T-Systems en un contexto muy tecnológico, con las dificultades que tiene a la hora de retener o fidelizar al talento, ¿no?, y atraerlo a los proyectos, yo me encuentro con conversaciones en compañías que están que a veces, bueno,
bueno, supongo que es cuestionable, o depende de cómo mires cómo va la compañía, puede ser cuestionable, que se enfocan en el otro extremo, que es voy a darlo todo, ¿no? De repente el centro es el tequi y tengo que darlo todo, toda la flexibilidad posible, todas las facilidades, que a veces esto genera contextos que generan, entre comillas, equipos malcriados, ¿sabes? O sea, yo recuerdo una anécdota que no sé si la he contado aquí, igual les voy a decir la cuento, pero la suelo explicar mucho. Yo trabajé muchos años en Gallina Blanca, ¿no? Gallina Blanca, empresa familiar, gran consumo y demás, ¿no? Y tenían una fábrica que era la de Sant Joan Despí, que es la fábrica del fundador de Gallina Blanca. Entonces aquello era una ciudad en su momento. Imagínate, en Sant Joan Despí daba trabajo, pues no sé, a miles de personas. O sea, era una cosa, y además el propietario y fundador era, pues, bueno, un líder paternalista y protegía a la gente y tal y igual. Entonces, llegó un momento en el cual la compañía pues, fue creciendo, se hizo más internacional, sigue siendo familiar, ¿no? Pero bueno, que se fue profesionalizando y llegó un momento en el cual, evidentemente, Sant Joan Despí fue a menos, fue haciéndose más pequeño, pero se encontró en un contexto en el cual Sant Joan Despí se convertía en la fábrica más conflictiva de toda la compañía, con los salarios más altos de toda la compañía, que la gente en corporativo tenía dificultades para hacerla rentable. Decía, pero ¿cómo podemos hacer sopa líquida con esta gente a este salario? Es imposible. La sopa líquida no le sacamos beneficio. Y luego tenías otras fábricas en contextos que comparativamente eran, bueno, más cercanos a lo que era el convenio. No habían tantas ventajas, tantos beneficios, y aceptaban con muchísima alegría cualquier cosa que se hacía corporativo, ¿no? Entonces, a veces yo me encuentro con eso, con que, o sea, T-Systems, tal y como lo explicas, para mucha gente diría, pero ¿cómo puede ser que manejéis un negocio y que lo hagáis factible y rentable cuando yo me estoy posicionando al otro lado e intento, ¿no?, traer a toda esta gente para que venga a mi proyecto y a veces tampoco tengo la rentabilidad, ojo? No es fácil, o sea, al final, claro, y en nuestro caso, o sea, ¿por qué en el 2017-2018 teníamos una rotación del 12%, 10%, y ahora es del 5%, del 6%, 5-6 en el sector tecnológico? Que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Entonces es un tema de dices, nos podemos dar con canto en los dientes. ¿Es solo el salario? Teníamos problemas para incorporar gente a determinado salario. Ahora, gracias a esa flexibilidad, digamos que hay un cierto equilibrio entre la parte de salario y la parte de flexibilidad o de conciliación, pues obviamente ayuda. Que luego también está el contexto. Las startups que este año pues ha sido un poquito no diré el hundimiento, pero sí que esa presión que ejercían las startups a nivel salarial, esto se ha eliminado. Entonces, claro, los contextos son muy diferentes, pero te pueden generar situaciones, y de hecho nos generan. Nosotros no es que tengamos un convenio, es un refrito de no sé cuántos convenios. Claro, esto lo aprendes luego. Claro, gente con unos derechos adquiridos que llevan 15, 20 años, 25 años, que esto no lo puedes eliminar. Y vas a tener que convivir con esto, con ello, efectivamente, hasta que lo puedas gestionar. Entonces, mira, por lo menos de ir generando esos equilibrios, hacerlo rentable, y que poco a poco, pues, claro, esto lo hace rentable, pues esto, con gente más junior. Pero esto implica pensar a medio plazo, con una compañía que te exige el corto plazo, porque precio, accionista, acción, claro, es muy difícil coordinar todo esto. Pero bueno, poco a poco, sabiendo un poco qué es en lo que se insiste, en lo que tienes que hacer foco, pues se va gestionando, y que luego al final los años van pasando, pues es verdad, y la gente pues también se va jubilando, y hay planes de incentivos también a jubilarse, y entonces, oye, al final lo vas equilibrando en cierta manera, pero cuesta mucho, y sí, se generan situaciones de agravio comparativo que dices, ¿y ahora cómo gestionas esto? Difícil de gobernar en el corto plazo, por lo menos, ¿no? Muy difícil. O sea, la gracia sería poder personalizar en función de las necesidades, respetando el que no haya agravios comparativos, pero es muy complicado. Ya llegará. No, porque además vivimos en un contexto que se mueve a nuestro alrededor, o sea, que no es estanco. Totalmente. Y además a una velocidad cada vez mayor, y viviendo momentos de subidas y bajadas. Yo recuerdo, y todavía sigue pasando en cierta manera, ¿no? Los salarios tecnológicos se han movido a una velocidad muy diferente a lo que se mueve en el mercado en términos generales. Totalmente. Y no lo podemos obviar. O sea, no podemos mirar hacia otro lado diciendo, no, yo lo voy a mantener. Con clientes hay veces que, no, pero es que internamente yo tengo gente que cobra tanto. Ya, pues ojo con esta gente, porque como le pique a alguien, de repente va a ver que su valor de mercado ha subido. Totalmente. Pero también puede pasar que dentro de 2 o 3 años ya es una burbuja, exacto, claro. Esto sea una burbuja que haya pinchado y de repente ¡boom! Bueno, el que entró en 2008 no es lo mismo que el que entró en 2011.
Y luego iba así, luego, claro, y es así, y con este hay que ir jugando. Exacto. Porque al final el contexto es el que es, y tienes que ir adaptándote en función de. Creo que nosotros ahora a nivel, como diría, de salarios, y en esto es súper importante desligar, al final te lo marca el mercado. No, el performance de la gente, guau, no te líes porque esto no va a dar. Entonces, es el mercado el que nos acaba marcando el nivel de salario. Y si has buscado a 10 personas y ninguno de los 10 te encaja en salario, pues ya puedes empezar a detectar que tienes un problema ahí. Que igual dentro de 2 años lo que tú dices, ya no lo tienes, porque igual esa tecnología ya no es la que era, es otra, correcto. Exacto. Entonces ahí gestiona todo esto. Pero bueno, forma parte de dentro de recursos humanos también como ayudamos a negocio a gestionar todo esto. Oye, vamos a hablar un poco de tu proyecto de Chart Science, ¿vale? Hemos hablado un poco, pero me gustaría que nos explicases la razón de que tú de repente digas, me voy a dedicar a hacer divulgación científica a través de una página web, porque esto es on top of my job, ¿sabes? O sea, que esto que queda muy bien, la gente ¿no? Cuando lo ves y lo descubres y dices, pero tienes que saber que hay una persona que está detrás que en T-Systems y en Seidor, pues seguramente no tenías horas ociosas. No, para nada, no, yo en esto es... A ver, ¿cómo nace? Hay muchos motivos, ¿eh? O sea... Uno de ellos es, yo creo mucho en recursos humanos, y es el ser consciente de que nos faltan muchos recursos humanos para llegar a ese nivel que merece, podría decir, no que merece negocio, o sea, al final en el que podemos realmente aportar valor al negocio. Creo que tenemos una falta de conocimiento funcional, precisamente por desconocimiento y no por desinterés, o sea, simplemente porque no somos conscientes de que esto existe. Lo que te decía antes, yo en clase cuando pregunto, ¿sabíais que existe 100 años o más de 100 años de literatura científica? No. ¿Sabéis que esto no se explica en la carrera? No, por eso, ahí vengo yo. Lo cual es curioso. Ahí vengo yo. Hay un problema de conocimiento funcional de que si tú no sabes todo esto, estás tomando decisiones de una manera, pues bueno, como puedes tomarlas en función de lo que sabes, más sesgada, más en función de lo que te dicen, más siguiendo modas. Pero si conoces esto, es muy diferente. Entonces, lo ves también doy clases de Analytics y claro, la parte analítica, pues bueno, más o menos los conceptos que puedes empezar a utilizar bien, pero siempre está el atasco en cuando tengo que empezar a aplicarlo. ¿Por dónde empiezo? Claro, si tú no sabes que, por ejemplo, en el onboarding, y mira que hay cómo hacer el onboarding en tu compañía, bueno, ¿cómo le dicen? White papers o algo así, de tal determinada compañía, tal, no sé qué. Tú miras todo aquello y luego te vas a la literatura científica y dices, bueno, realmente han de pasar 3 cosas para que pase A, B, C, D, E, y que el porcentaje de impacto en, yo qué sé, en un buen onboarding y las ganas de quedarse, pues igual no es más de un 3 o un 4%. Entonces, claro, cuando explicas los porcentajes de impacto, cuando explicas todo lo que tienes que pasar, ostras, pues no era consciente, porque el chup que hay con el onboarding, y no quiero decir que el onboarding no sea importante, es muy importante, pero al final dices, ostras, si hay un buen nivel de cohesión social, la persona se integra rápido, si sabe lo que se espera de ella y si tiene todas las herramientas para poder empezar a trabajar y hacerlo bien, es más probable que tenga ganas de quedarse, que tenga más engagement, que sea más productivo, ¿vale? Pero esto es lo que se ha medido en 12.000 casos. No hay mucho más. Entonces es un tema. Si sabes esto, ¿lo estamos aplicando esto en nuestra compañía? Ay, no. Entonces, ¿qué haces? Por lo menos asegúrate de cumplir esto, que te va a incrementar las posibilidades de llegar a eso. Y que luego puedes ya personalizar. Pues yo qué sé, si incorporas a alguien más extrovertido, pues probablemente la parte de cohesión social es más importante. O si alguien más, pues más focalizado en procesos, pues la parte de tener claro lo que se espera de mí, pues es más importante. Pero ya hay herramientas en recursos humanos para poder analizar y medir todo esto. Pero si no tienes claro que el causa-efecto es A, B y C y nos lleva a todo esto, ¿por dónde empiezas a medir la efectividad de un proyecto de onboarding, por ejemplo? O formación. No sé, otro de los mitos, la pirámide de aprendizaje. Está lleno en LinkedIn. Dices, ostras, esto es muy duro, porque es inventado básicamente los porcentajes. O sea, puedes revisar, y incluso está hasta en Wikipedia, que son inventados. Y no te tienes que ir ni a la literatura científica. Entonces, claro, gente pregonando que te voy a enseñar a utilizar ChatGPT, y porque aprendemos de esta manera. Y dices, no, así no vas a aprender. Entonces hay un tema, se tiene que producir una transferencia de conocimiento, tiene que pasar todo esto. Cuando te pones a analizar todo lo que tiene que pasar para que se produzca una transferencia de conocimiento, casi que lo raro es que se produzca. Entonces es un tema de decir, ostras, o somos conscientes de una de las cosas que tiene que pasar es que la gente aplique lo que aprende.
Tú en clase preguntas, KPIs que utilizamos, las horas, el coste, el no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero ¿cuánta de la gente o cuánta gente está aplicando lo que aprende? Silencio. Entonces es un tema de, ostras, pues si precisamente es esto lo que tiene que pasar para que se produzca la transferencia de conocimiento, y si esto no lo medimos, ¿por qué? Porque no sabemos todo lo que tiene que pasar para que se produzca. Claro. Si no tienes ese conocimiento, entonces claro, esto lo vas viendo en selección, en formación, en evaluación de desempeño. ¿Cuántos de vosotros vuestra evaluación de desempeño mejora el desempeño de la gente? Un silencio. Dices, ¿cuántas horas dedicáis? Casi vergüenza de decir las horas que... Entonces dices, chicos, estamos haciendo invertir muchas horas a empleados, a vosotros, a managers, en algo que no sabéis si realmente está mejorando el desempeño de la gente o no. Hasta que esto, o sea, realmente, y me gusta resumirlo en una pregunta, a veces cuando estás en algún foro dices, ¿pondrías tu salud en manos de un médico que toma decisiones tal y como las tomamos en recursos humanos? Entonces ahí se hace un silencio incómodo, porque de la respuesta que te la dicen, no, es así, pero dices, no, pero es que no es lo mismo. Y dices, sí, estás trabajando con gente, la gente coge bajas, la gente le estás haciendo hacer cosas que no funcionan. Esto igual le está alejando de su objetivo, todo esto genera un estrés. O sea, sí que estás trabajando con la salud de la gente. Haces la misma pregunta a los managers y le dices, ¿pondrías vuestra salud en manos de un médico que toma decisiones tal y como lo hacemos en recursos humanos? Ellos enseguida, no, No hay duda. Para no hay nada. duda. Ellos no tienen ninguna duda de que no lo harían. Entonces les cambias un poquito la pregunta y, bueno, ahora coged un avión, ¿vale? ¿Pondríais vuestras vidas en manos de un piloto que toma decisiones como vosotros? Ahí también empieza a venir la duda. Entonces, lo claro que lo tenías para recursos humanos y ahora empieza a plantearte que igual como tú decides, claro, sin instrumentos de vuelo, navegando, pilotando por pura intuición. Sí, tú sabes manejar el avión, pero tampoco sabes Con tus años de experiencia. Claro, ¿no? tu experiencia, sí, que está muy bien, pero ¿qué? ¿Te la juegas? No. Pues estamos en lo mismo. O sea, probablemente ese conocimiento funcional en recursos humanos, esa carencia, también existe en negocio, en management. Entonces ahí, eso es un punto en el que digo, ostras, creo que, y a mí por la parte que me interesa los recursos humanos, creo que es muy positivo que si se conoce todo esto, vamos a tomar decisiones mucho mejor informadas, que al final es en lo que consiste la gestión basada en evidencia. ¿Cómo conseguimos tomar decisiones mejor informadas? Consultando varias fuentes y sobre todo fuentes confiables, no lo que dice LinkedIn, porque está lleno de mitos que seguimos a pies puntillas y que luego no funciona y no sabemos por qué no funciona. Y es probablemente porque la evidencia ya dice prácticamente lo contrario, y de estos hay los que quieras y más. Pero bueno, ahí estamos. Totalmente. Oye, pero ¿cómo se te ocurre hacer...? O sea, todo este interés, lo entiendo perfectamente, interés profesional, interés personal, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre convertirlo en un proyecto de divulgación? Bueno, es que más que un proyecto de divulgación es divulgación, que luego puede derivar en formación, deriva incluso en consultoría. He hecho ya algún mini proyecto también de estos porque hay quien lo ve y dice, bueno, ¿y esto ahora cómo lo aplico en mi compañía? Exacto. Este es el punto. Es el problema. Es más, ayudar a introducir método para tomar decisiones mejor informadas. ¿Cómo llegas a este punto? En paralelo a Analytics, descubrí en 2015 una cosa así, y esto es muy curioso. Todo el mundo sabe quién es el mejor futbolista del año. Bueno, algunos Messi, algunos Ronaldo, lo que sea, bien. Pero cuando preguntas, ¿y quién es la persona más influyente en recursos humanos a nivel mundial? Nadie sabe quién es. Entonces, buscando evidencia y buscando temas de Analytics, choqué con una persona que se llama Rob Briner y que durante 2 años fue nombrada persona más influyente en recursos humanos. Y de hecho luego ya casi he tenido un punto ya más de mérito porque ya no era cuestión tampoco de ir votándole cada año. Y precisamente lo que él pregona es precisamente esto, gestión basada en evidencia. Tomar decisiones en recursos humanos como se toma en medicina, en investigación, en ser mucho más riguroso, hacer mucho foco en entender bien el problema, poder cuantificarlo, poder desglosarlo, luego medir la efectividad de lo que estás haciendo. Es decir, el otro día alguien me decía, bueno, pero es que esto es básicamente hacer bien recursos humanos. Dice, bueno, no es tan fácil, que no es tan fácil hacerlo bien, pero bueno, podríamos decir que tendría que ser lo normal, sí, pero no lo es ni en recursos humanos ni en management, y entonces es algo que nos tenemos que plantear. Y en, ya te digo, 2020, pandemia, sí que es verdad que coincidió también con el fallecimiento de mi padre, que dije, ostras, tenía 68 años y los últimos 2-3 años tenía muy buena reputación en el sector avícola, estaba empezando a hacer más tareas de consultoría y veías que como lo disfrutaba y cómo miraba research, todo esto, y dije,
que luego he visto, ostras, me he convertido en mi padre. Pero bueno, esta es otra cosa. Pero claro, desde un enfoque diferente, en recursos humanos, digo, coño, estoy haciendo lo mismo. Pero bueno, básicamente es un tema de decir, ostras, es que esto se tiene que saber. Y sí, puedes hacer algo como que montas tu consultora y te lo guardas para ti, te dedicas a venderlo, pero para mí no va tanto de esto, va de dar la oportunidad de que, pues esto, se vaya conociendo más. La parte de Analytics ya tiene mucho boom, la parte de evidencia no tiene, apenas se conoce. De hecho, empieza a haber choque, porque Analytics realmente es una pata de la gestión basada en evidencia, pero los que hacen Analytics dicen, no, pero nosotros esto ya lo hacemos. Tengo dudas, porque si desconoces que esto existe, pues igual no lo estás haciendo tanto. Pero bueno, no se trata tanto de fomentar el choque, sino de hacerlo complementario. Al final tomarás mejores decisiones y sabes que estas pruebas te ayudan a predecir mejor desempeño. Y que luego, que la ciencia cambia, va evolucionando. Totalmente, claro. Capacidad de aprendizaje en 2016 era el top. En el 98 era top. En el 21 aparece SA que te dice que esto se ha medido mal. Dice, señores, estamos midiendo la efectividad de la capacidad de aprendizaje antes de que la gente se incorpore. No estás incorporando a gente con lo que tú consideras que no tiene suficiente capacidad de aprendizaje, con lo cual no estás midiendo si esa gente haría bien ese trabajo. Con lo cual la validez de la prueba se reduce, pasa a la quinta. Ahora sale un metaanálisis en 2023 que dice, alto, pero este metaanálisis que se focaliza en medirlo a la gente que ya está interna en la compañía y mides capacidad de aprendizaje versus performance, ya sube a 0,7. Dices, entonces sí que es relevante. Entonces, si tú sabes eso, tomas decisiones mejor informadas que no si no lo sabes. Y eso entiendo que es lo que hace la diferencia en recursos humanos. Y esto en todos los sentidos. Onboarding, performance, cultura, etcétera, etcétera. Hay que meterse. Oye, hablando de meterse, ¿tú dónde te metes para tener acceso a toda esta información, a todo este conocimiento? Sí, de hecho, claro, leerse un estudio científico es un tostón. O sea, lo sabemos. Y luego, si además quieres simplificarlo, ya... No, es horrible. Lo tenemos cuantificado. ¿Cuánto tardamos en hacer un guión de estos de divulgación? Tardamos, pues... Desde que yo empiezo a poner la palabra hasta que decimos, vale, esto sirve para grabarlo, está bien hecho... 12, 13, 14 horas puede ser. No, es... Y esto es verdad, los científicos no piensan en, a ver cómo recursos humanos puede hacer mejor su trabajo. No, los piensan en qué es lo más probable que suceda o no. Entonces aprovechemos eso. Hay páginas como Science for Work y el CIP, creo que es inglesa también, y se dedican básicamente a esto, a traducir de una manera más o menos accesible esa literatura científica, que luego la tienes que aplicar en tu día a día, ¿vale? Es decir, y luego tienen cosas muy buenas como que evalúan el nivel de confiabilidad. Esto es muy positivo. Hay cosas que tienen un nivel de confiabilidad de 80, 90, 70, y luego hay cosas que son 50, y un 50 es tirar una moneda. Entonces, claro, sabiendo todas estas cosas, dices, ¿por dónde empiezo? Pues me voy a buscar qué es lo más confiable en este aspecto. Y a partir de ahí empiezo a utilizar esto y a ver cómo lo puedo aplicar en mi compañía, porque claro, tú no vas a replicar el estudio que han hecho, es imposible. Pero por lo menos tienes unas bases y unos causas-efectos en los que ya puedes empezar a medir si esto nos lleva a esto. Ya por como que cierta evidencia. No, y una base, incluso unos KPIs con los que puedes empezar a trabajar y unos resultados que puedes esperar, que igual ni los puedes medir. Yo qué sé, en el tema de rotación, el mejor metaanálisis que hay, creo que ha medido 57 motivos. Claro, ¿quién hace un proyecto de Analytics para ver las cosas de la rotación de su compañía con 57 motivos? Nadie. Pero por lo menos los 5 más representativos estaría bien que lo supieras. Si no lo sabes, pues vas disparando en función de lo que te va saliendo, de lo que tienes. Debes empezar por lo que tienes. Pero si sabes a dónde tienes que llegar para cubrir unos mínimos, puedes ir orientándote. Efectivamente. Pero si no lo sabes, nunca vas a llegar a eso. ¿Algún libro, algún foro, algo que recomiendes a la audiencia con especial atención? A mí el que me cambió la manera de verlo fue el de Laszlo Block, el exdirector de Google, sí, ¿no? El que se llama Work Rules o algo así. No recuerdo, yo este no me lo he leído. Pues de verdad, 2012, además coincidió 2012, 2013, con la manera en que estaba haciendo el máster. Esto y la película de Moneyball también. Ah, bueno, es muy buena esta, ¿eh? Esto es lo primero que recomiendo el primer día de clase. ¿Quién no ha visto esta película? Por favor, vedla. Que no es tan conocida, ¿eh? No. A pesar de que sale Brad Pitt, que es el gran protagonista, ¿eh? Claro, de hecho, aquí sale Brad Pitt. Pues mira, sí, no lo sabíais, pero sí. Sí. Y entonces ese punto de, por favor, mirad esta película porque es la manera en la que empezar también a pensar que actuando de una manera más
metódica, podríamos decir, científica si quieres, da igual, pero puedes obtener muchos mejores resultados. Este libro fue a mí el que más me marcó. Claro, ahora libros leo, pues mira, el último fue el de ¿Cómo aprendemos? Que es de Héctor Madrid, me parece que es. No recuerdo exactamente, no, lo pido, no lo recuerdo, pero es sobre todo divulgación científica de cómo, del aprendizaje, porque me interesaba mucho por el tema de la transferencia de conocimiento y sobre todo para ver cómo se relacionaba con los papers de transferencia de conocimiento. Entonces ves que hay muchas... ¿Sí? Héctor Ruiz Martín. Vale, pues entonces al final vas viendo, en función del interés, pues vas profundizando. Pero ¿qué pasa? Ahora me dedico a leer más papers y menos libros. Claro. Porque me voy sobre todo a focalizar. Claro, a veces me pasa, ¿tú cómo sabes todo esto? Y claro, porque llevo tiempo leyendo todas estas cosas, pero esto se construye con, tengo un problema, profundizo sobre ello, le vas dando solución a ese problema, luego tengo otro problema, profundizo sobre ello y vas construyendo esa evidencia en cada uno de los puntos de recursos humanos para ir dando respuesta a lo que hace falta. Y ir estirando el hilo, porque a veces no es fácil, sobre todo cuando cuando empiezas e intentas encontrar puntos de referencia. Hay una cosa que es maravillosa y al mismo tiempo es horrorosa, que hay muchísima literatura de todo tipo. Y a favor y en contra. A favor y en contra, y de muchos niveles de calidad diferentes, ¿no? Este es el punto. Con más profundidad, y probablemente con más profundidad hay menos, ¿no? Pero cuesta un poco, en toda esa contaminación de información, ser capaz, si no tienes un preconocimiento, ser capaz de separar el grano de la paja. Totalmente. Es complicado. Es un tema de metodología. O sea, un estudio es bueno o malo en función de la metodología que ha utilizado. Al final, si tienes grupo de control, si la asignación es aleatoria, que es algo que probablemente deberíamos empezar a replicar en las compañías para ver, o sea, si una formación, no me lo invento, vamos a ver si esta formación es efectiva para que ventas venda más. Pues unos comerciales hacen la formación, otros no la hacen, la asignación es aleatoria, hacen la formación y posteriormente medimos quién lo hace y si venden más o no venden más. Y ahí ves si esa formación es efectiva o no es efectiva. Bueno, aplicas método científico para validar si algo que estás proponiendo desde recursos humanos impacta en negocio o no. Con una formación es relativamente fácil, con un onboarding probablemente es más complicado. Con una evaluación de desempeño es muy complicado. Como es algo que no vas a hacer porque realmente es complicado hacerlo, pues vete a la literatura científica, que alguien ya lo ha hecho por ti. O sea, estaría bien que conocieras cómo funciona esto, porque a partir de ahí tú ya puedes aplicar esto. Etiquetas sí o etiquetas no. Ratings sí o ratings no. O sea, y en función de tu contexto, pues lo vas haciendo. Vas aplicando cosas diferentes, claro. Porque es que además, cuando llegas a la literatura científica, nosotros tenemos un vídeo que hablamos de psicología positiva y que desmontamos. Nosotros no desmontamos nada, pero vamos, ponemos sobre la mesa otras personas que han desmontado determinados elementos científicos. Es que se tiene que poder cuestionar. Apoyados, exacto. Se tiene que poder cuestionar. Que defienden la psicología positiva, ¿no? Sí. Y hay que tener en cuenta también eso, que no todo lo que... Creo que había un propio estudio, esto lo estoy diciendo de memoria ahora, un estudio que demostraba que un paper hecho por unos científicos había pasado los criterios y había sido publicado y la base era inventada, ¿no? O sea, que incluso si ya la contaminación es muy grande... Hay mucho problema con esto ahora, Claro. O sea, porque se está incentivando a científicos a publicar La cosas generación de sin papers. la rigurosidad Exacto. que realmente merece. Entonces, claro, esto para nosotros es producción una bomba. y producción y Correcto. producción, y más contaminación todavía. Esto es un problema. Y saber que sí o que no te exige a... Entonces, claro, y depende, incluso... Que esto lo pinta en positivo, batallas entre científicos para ver quién tiene la razón. Pues aprovechémonos de esto. Pero esto es en positivo. Claro. Otra cosa es la discusión sin base y superficial, Correcto, que o sea, esto ya es, no sé, es en la que hay tomate. Sí, bueno, y puro terraplanismo. O sea, es un tema de, porque lo de los mitos. El mito generacional, la pirámide de Maslow, o sea, probablemente la teoría de motivación más extendida. Maslow nunca hizo una pirámide. O sea, cosas así de que dices, chicos, no va de esto. La pirámide de aprendizaje. Hay algunos que son muy famosos como, y Charles TED, que dices, cuidado, que esto cuando se ha intentado replicar la mentalidad de crecimiento, no sé, todas estas cosas que se ponen muy en moda, que recursos humanos enseguida adopta, me imagino por ese ansia de impactar en negocio, y dice, y ahora sí que con esto seguro que impacto, que tal, que no sé qué. Esto es una fórmula que funciona, ¿no? Cogemos la Y fórmula luego y la aplicamos. no. Pero luego hay temas pues, más sensibles como a lo mejor el Agile o cosas de estas que, pues bueno, ahí es que también va fluctuando. Ahí se pone de moda, luego desaparece, luego vuelve a aparecer, ¿por qué pasa esto? Entonces, hay que ser más riguroso
con lo que planteamos, más que nada porque, y esto es una frase que odio, seguro que daño no hará. No, puedes hacer mucho daño. Depende de qué, sí. Y puedes hacer mucho daño en el momento en el que, ya no tanto por hacer daño, que alguien dedique tiempo, horas a hacer algo que la evidencia sugiere que es contrario, ya estás haciendo un daño, ¿vale? Primero la persona, luego recursos de la compañía, tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ostras, sí. Y por eso luego tenemos la fama que tenemos en recursos humanos. Ya están los de recursos humanos haciéndome hacer. Claro, y esto a ver dónde llega. Claro, esto no puede ser. Entonces hay que ser mucho más riguroso y mucho más, sí, científico, podríamos decir, ¿vale? Con ánimo de, uno, impactar el negocio, pero luego ayudar a que los empleados hagan mejor su trabajo. Los managers mejor el suyo, el que pone la pasta gane pasta, y luego donde va derivado todo esto, que es el cliente final, pues también tengas a nivel de satisfacción. Entonces hay muchas cosas que tienes que combinar, pero las harás si tienes muy claro ese conocimiento funcional y las cosas que llevan a conseguir eso. Si no, es muy difícil. Es muy difícil. Totalmente, totalmente. Oye, una última pregunta que te quiero hacer, y ahora sí, te lo anticipaba al principio, bola de cristal. Vamos a sacar la bola de cristal y quiero que nos digas tú cómo ves el futuro de los recursos humanos, que te ha dado tu optimismo o pesimismo en función de tu respuesta. Mira, creo que Analytics ha ayudado mucho, pero a Analytics le falta la parte de evidencia para realmente tener impacto. O sea, yo creo que el tema de predecir está muy bien, pero sin saber bien los causas y efectos es muy difícil predecir. La parte de inteligencia artificial, creo que lo que decíamos de los papers, creo que va a ayudar mucho cuando esto, porque claro, ahora muchas veces miente y si no sabes, me estás mintiendo, pero porque lo sabes, porque ya te has preocupado por saberlo, pero si haces las preguntas adecuadas, o sea, el otro día con un plugin de ChatGPT pude replicar un ejercicio que hacíamos en clase, igual hace 2 o 3 ediciones, dice, oye, pues ¿qué pasa? Lo puedes replicar porque sabes qué preguntarle. Estamos en lo de siempre. Si no tienes ese conocimiento funcional, esa herramienta no te va a ayudar tanto. Entonces, eso sigue siendo para mí muy necesario. La parte de analytics, la parte de inteligencia artificial y ese ideal de personalización que entiendo que ya hay suficientes datos para empezar a llegar a ese nivel. Manteniendo el justo equitativo, pero que a cada uno le des lo que necesita, siempre con cuidado en tema de protección de datos y todo esto, porque esta es otra batalla. Claro, bueno, eso es claro, o sea, es que es muy por difícil. Por lo menos en Europa. No. Que depende del país. Bueno, claro, depende del país, está igual. Pero que al final es un tema de, claro, ¿cómo consigues alinear todo esto? Porque hay reconocimiento. Pues hay gente que el reconocimiento es dinero, pero hay gente que el reconocimiento son horas. Y hay gente que, si supieras eso, le darías a la gente lo que necesita. Si ni te planteas preguntarlo, ya es un problema. ¿Vale? Pero llega a ese punto de, yo creo que el futuro va un poco en esas 3 vías y que tenemos que ver cómo avanza, pero que ya hay herramientas suficientes y creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a avanzar en este aspecto. O sea, yo confío en que a futuro pues cada uno se pueda hacer casi su ChatGPT con su evidencia, con introduciendo incluso datos de la compañía, obviamente bien con protección de datos bien, y todo esto, seguros, ¿no? En el que realmente se pueda ir ejecutando e ir ajustando mucho mejor las acciones. O sea, al final, ostras, yo me acuerdo que nosotros, pues, en 2017, en tema de rotación a corto plazo, las 50 personas que se habían ido antes de 6 meses igual nos habían costado 450.000 euros. Dices, ostras, esto es una pasta para negocio. 2 años después, en vez de irse 50 personas antes de 6 meses, solo se van 25. Dices, ostras, esto es un ahorro y tal. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Pues entiendo que esto pasará a consecuencia de rotación a corto plazo. ¿Cuál es la mejor evidencia? ¿Cómo puedo trasladarlo a la encuesta de clima? ¿Qué es lo que tengo que...? Y empezar a cruzar información gracias a esa inteligencia artificial, algo que hemos conseguido porque entendemos cómo funcionan los causos y efectos, saldrá de una manera mucho más fácil con esa inteligencia artificial y esa personalización y esa poder predecir lo que pasará en función de los datos que ya vayas introduciendo. O sea, creo que esto será un avance. Quiero entender. Bola de cristal, ¿eh? No tengo ni idea de cuándo llegaremos a esto. Sí, le pongo fe. Pero esto no pasará si recursos humanos no sube el nivel. Porque tenemos que ser muy exigentes y muy rigurosos en lo que hacemos. O sea, realmente aprendes más cuanto más sabes. Y la gracia está en que sepamos ya muchas de estas cosas que no sabemos ni que existen para poder sacarle mucho más provecho a esto que está por venir. Muy bien. Oye, Jordi, muchísimas gracias por venir hoy. Yo creo que leía el blog tuyo para preparar la entrevista
y había 1000 temas que podríamos dedicarles una hora para hablar, ¿no? Y podría ser muy, muy amplio. En cualquier caso, te agradezco mucho que hayas venido hoy y espero que vuelvas en otro momento más adelante a contarnos más cosas que pasan en T-Systems, Itch Analytics y la evolución de recursos humanos. Gracias por venir hoy y encantados de tenerte aquí. No, gracias a vosotros por la invitación. Espero que, oye, haya sido como mínimo útil, interesante y, oye, pues nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias. A vosotros.